La física del proceso de fumar en el narguilé. En el momento en que se coloca el caloud con carbones calientes sobre la cazoleta con tabaco, comienza el proceso de calentamiento del sistema. La velocidad de calentamiento disminuye exponencialmente con el tiempo, y aquí está la razón. Primero, el calentamiento ocurre porque el calor suministrado a la cazoleta excede las pérdidas de calor de la misma al ambiente. Y la velocidad de calentamiento es mayor cuanto mayor es la diferencia entre el calor suministrado y el calor perdido. En segundo lugar, el calor suministrado es proporcional a la diferencia de temperatura entre el carbón / caloud y la cazoleta / tabaco. Evidentemente, a medida que se calienta la cazoleta con tabaco, esta diferencia disminuye gradualmente y por tanto, el calentamiento se ralentiza. En tercer lugar, las pérdidas de calor de la cazoleta son proporcionales a la diferencia entre su temperatura y la temperatura del ambiente. Y dado que la cazoleta se calienta, esta diferencia aumenta con el tiempo, lo que de nuevo ralentiza el calentamiento. En la primera etapa de calentamiento de la cazoleta con tabaco, hasta el inicio de fumar, solo la conductividad térmica y la radiación funcionan de manera útil. La convección e intercambio de calor con intercambio de masa, como abrir una ventana y dejar entrar aire en la habitación, en este momento no realiza un trabajo útil, porque el aire calentado por los carbones sube naturalmente. Al mismo tiempo, si el narguilé deja de fumarse por un tiempo, la capa superior comienza a calentarse y la inferior a enfriarse sin inhalaciones. Fumar una cazoleta implica la evaporación del portador, glicerina, y el saborizante. Para lograr una fumada habitual y cómoda, se deben cumplir dos requisitos. El tabaco en la cazoleta está suficientemente caliente, pero no sobrecalentado. Durante la inhalación entra suficiente cantidad de aire caliente en la cazoleta. Sobre el calentamiento del tabaco a ciertas temperaturas, todos saben, pero lo repito, la temperatura óptima en la capa superior es aproximadamente 180 grados. En la capa inferior, dependiendo del método de calentamiento de la cazoleta, su grosor y profundidad, puede ser de 30 a 100 grados menos. Sobre el aire caliente explicaré por separado. El proceso de evaporación es, por un lado, un proceso que requiere energía, es decir, al evaporarse el tabaco se enfría. Y por otro lado, la evaporación no comienza hasta que las moléculas de aire caliente que entran en la cazoleta no empiezan a tener suficiente energía para golpear las moléculas de glicerina de sus lugares. Pero por lo general, con un calentamiento suficiente del aire, los dispositivos sobrecalientan el tabaco, o con un calentamiento suficiente del tabaco, no calientan el aire lo suficiente y se produce la situación: hay sabor, pero no hay humo. Está claro que la evaporación del saborizante y la nicotina ocurre proporcionalmente al área de contacto de la hoja de tabaco con el aire, por lo que un funnel se fuma menos intensamente y es menos fuerte que una cazoleta de flujo directo con tabaco suelto. Al mismo tiempo, si una cazoleta de flujo directo se llena muy densamente y se hacen uno o varios túneles, la fumada en intensidad se acercará al funnel. En la última parte del artículo quiero contarles por separado lo que definitivamente no ocurre en la cazoleta durante el fumado y que procesos térmicos no tienen nada que ver con ella. En la industria del narguilé hay personas que sostienen otra opinión. Hablemos un poco de por qué sus argumentos no son aplicables. Sobre termodinámica, procesos isotérmicos y la teoría del gas ideal. Los principios de la termodinámica, por supuesto, suenan impresionantes, y se pueden escribir bonitas fórmulas, pero no son aplicables a nuestro sistema. ¿Por qué? Todo se debe a que el equilibrio termodinámico del sistema, del que se habla en el primer principio de la termodinámica, implica el aislamiento del sistema en cuestión. Nuestro sistema no está aislado, siempre hay intercambio de calor y masa con el ambiente, aire en la habitación o al aire libre. Tampoco hay procesos isotérmicos en el narguilé. Por la misma razón, es un proceso isotérmico, la cantidad de sustancia debe permanecer constante. Por ejemplo, al hervir agua en una olla cerrada o derretir hielo en un termostato, el proceso es isotérmico. En el narguilé simplemente hay un proceso térmico no estacionario que tiene un breve periodo de tiempo cuando las temperaturas dentro de la cazoleta son estables, el tabaco ya está caliente y el carbón aún no se ha quemado mucho. Finalmente, la teoría del gas ideal. No tiene relación alguna con el narguilé, ya que todas las ecuaciones del gas ideal se aplican a una cantidad específica de gas en un espacio cerrado, olla, globo inflado y atado, pistón, etc. En el narguilé hay una entrada y salida de aire.